En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Fe, capítulo 2, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted hoy para continuar con este tema rico y emocionante de la palabra de la fe. He venido hablando de los tres grandes imperativos de la fe, tres cosas que siempre van unidas a la fe. Resumo estas como sigue. Primero, la fe tiene que ser confesada. Segundo, la fe tiene que actuar. Tercero, la fe tiene que ser probada. Ayer traté con el primer imperativo, la fe tiene que ser confesada. Hoy veremos el segundo, la fe tiene que actuar. Voy a explicar la relación entre la fe y las obras. Obras es una de las palabras que se usan con un significado más bien especial en el Nuevo Testamento y debemos hacer una pausa para ver lo que significa. Cuando la palabra obras o en algunas traducciones hechos es relacionada con la fe, significa la acción apropiada que va con la fe que profesamos. Podríamos decir que obras o hechos significan las acciones que son apropiadas a la fe que confesamos. Manteniendo este presente, vemos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Es una declaración simple y profunda que siempre debemos llevar presente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo puedo ver 4 puntos sucesivos en lo que dice Pablo. Primero, ningún rito externo por sí mismo nos recomienda a Dios. Es solo algo externo, no importa cuál sea el rito. El ejemplo que usa Pablo es la circuncisión, pero ningún rito externo, si no va acompañado por fe en el corazón, nos puede recomendar ante Dios. Segundo, el requisito primordial de la vida cristiana es fe en el corazón. Es la base, la fuente de todo en la vida cristiana. Tercero, y es muy sencillo, la fe obra. La fe inspirada por Dios es activa, no es pasiva, no se limita a hacer declaraciones y dejarlas quietas. Hace declaraciones y las sigue con la acción apropiada, con obras. Y cuarto, es algo de vital importancia. La fe obra por el amor. La fe verdadera se expresa siempre de una manera amorosa, bondadosa, misericordiosa. Hay mucho en la religión que es áspero, crítico y desprovisto de bondad. Donde quiera que encuentre religión de esa naturaleza, esté seguro que no se origina en la fe bíblica, porque la fe obra por el amor. Permítame recapitular esos 4 puntos que son muy importantes. Primero, ningún rito externo por sí mismo nos puede recomendar a Dios. Segundo, el requisito primordial de Dios es la fe en el corazón. Tercero, la fe obra. Cuarto, la fe obra por el amor. Santiago dice mucho de esa relación entre la fe y las obras de su epístola, capítulo 2, versículo 14-26, y voy a comentar estos versículos con usted para que veamos qué es lo que Santiago dice en esa conexión entre la fe y las obras. Voy a dividir ese pasaje de 13 versículos en 6 secciones. La primera sección comprende los versículos 14 al 17 y yo la titulo Confesión sin acción. Santiago dice que no tiene ningún valor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo diría que Santiago está señalando la inutilidad de la trivialidad religiosa. Hay un hermano creyente que tiene necesidad de ropa y alimento, y otro creyente le dice, ve en paz, caliéntate y come, pero no extiende su mano para darle ropa y comida. Santiago dice que su fe es muerta. No es la fe que viene de Dios. Una fe viva se expresa en lo que hace. La segunda acción es de solo un versículo. El 18, yo llamo esto teología versus vida. Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes tu fe y yo tengo tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero decirle que yo recibo eso como un reto personal. No quiero tener una fe que se explique solo con un lenguaje doctrinal. Si la única manera de comunicar mi fe es por el uso del lenguaje doctrinal y religioso, probablemente sería mejor si no lo comunicara del todo. Este es el reto. Alguien le dice a usted que es creyente, tú tienes fe sin obras, pero yo te enseñaré mi fe por mis obras y te mostraré que tengo fe por lo que yo hago. Te mostraré mi fe por sus resultados. ¿Está usted en posición de decir eso a la gente con la que vive? Demostraré lo que creo por la manera en que vivo, por los resultados que mi fe produce. La tercera sección es también un versículo, el 19, y yo llamo esto la ortodoxia del diablo. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Esa es una persona que es muy ortodoxa en su opinión de Dios. Está bien convencido que solo hay un Dios, y es un Dios verdadero, y ese es su credo. Santiago dice que es un buen credo, pero no prueba que esté bien con Dios. Los demonios son muy ortodoxos en ese sentido, también saben que hay un solo Dios, pero tienen miedo de Dios. Tiemblan cada vez que piensan en Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando creen no obedecen. La lección es que la verdadera fe en Dios lo llevará a obedecer a Dios, y la fe sin obediencia es engaño. Estamos analizando lo que dice Santiago de la relación entre la fe y sus obras. Llegamos a la cuarta sección y son los versículos 20 al 24. Yo lo titulo El ejemplo de Abraham. Santiago dice así: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tenemos que ver brevemente la carrera de Abraham. Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra de Canaán y le prometió dársela como herencia. Y cuando Dios le hizo esa promesa, dice en Génesis 15:6, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí la fe de Abraham le fue contada por justicia, sin hacer más, pero esa fe resultó en obediencia, paso a paso, un paso de fe y obediencia tras otro, hasta que Dios llevó a Abraham hasta el gran clímax de su fe, cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su amado hijo Isaac en el altar de Dios en el monte Moria. Y vemos que su fe y sus obras caminaron juntas. Caminó con fe, pero la fe se expresó en obras, en acciones, y cada acto fortaleció su fe y lo preparó para el siguiente acto. La vida de fe de Abraham era progresiva, paso por paso. Romanos capítulo 4 dice que debemos seguir los pasos de fe de Abraham. Es una indicación que la fe no es estática, no solo es una doctrina que sostenemos, no solo son credos, sino un caminar con Dios en lo que nuestra fe se expresa en actos de obediencia. Los actos de obediencia fortalecen nuestra fe y nos capacitan para hacer más actos de obediencia hasta que llegamos a un clímax de sumisión total y de entrega a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió en la vida de Abraham y que le ganó el título amigo de Dios? Ahora llegamos a la quinta sección de lo que dice Santiago. Otra vez es solo un versículo, el 25, y se titula El ejemplo de Rahab. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Yo he disfrutado siempre de la historia de Rahab. Es una prueba para mí que siempre hay esperanza para los casos más perdidos. La mayoría de los religiosos hubieran desechado a Rahab. Era una ramera, no pertenecía al pueblo de Dios. Vivía en una ciudad condenada a destrucción bajo la ira de Dios, y sin embargo su fe la sacó de esa situación. La hizo miembro del pueblo de Dios, y hasta se cita en el Nuevo Testamento como uno de los antepasados del Mesías, Jesucristo. ¿Cuál era la naturaleza de la fe de Rahab? Creyó que el Dios de Israel era el verdadero Dios y quería lo que decía. Y cuando los espías vinieron a Jericó para explorar la ciudad por mandato de Josué, ella se unió a ellos, los recibió, arriesgó su vida escondiéndolos y bajándolos por su ventana, y poniendo una cinta de grana en la misma ventana para recordarles que no debían destruir su casa cuando destruyeran la ciudad. Es un cuadro muy hermoso de la fe, la confesión y las obras. Rahab creyó en su corazón. Su confesión fue el cordón de grana en la ventana que corresponde a nuestra confesión de fe en la sangre de Jesús. Pero el cordón escarlata en la ventana nunca lo hubiese salvado si no hubiese bajado los espías por la ventana arriesgando su vida. Para probar su fe tuvo que arriesgar su propia vida, fe y obras. Escuchemos rápidamente la conclusión de Santiago en el versículo 16, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que no se expresa en acción es algo así como una momia religiosa. Se pudiera sentir en casa, en un templo, pero no tiene vida. La verdadera fe se expresa siempre con la acción correspondiente. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana trataré con el tercer gran imperativo de la fe. La fe tiene que ser probada.